Así como llamábamos la atención acerca de la importancia del diálogo y de la vinculación entre las religiones africanas negras tradicionales y lo que se va a encontrar en América con el catolicismo y el cristianismo católico y el cristianismo protestante, igual va a ocurrir de interesante el diálogo con las religiones indígenas, porque también se van a producir estos contactos, sobre todo en los primeros siglos de la llegada de los esclavos a América, siglos XVI y XVII, cuando las religiones indígenas tenían una presencia demográfica muy grande, incluso en los sitios como el Caribe y el norte de América del Sur, que va a permitir que se produzca este intercambio, incluyendo absorción de elementos mutuos, tanto que va a dar origen aún hoy en día a religiones importantes en el estado Amazonas de Brasil que evidencian una nueva religión formada por los aportes de las religiones africanas tradicionales y de las religiones indígenas. En otros casos se van a ir produciendo elementos también de sincretismo. Por ejemplo, como es el caso típico de María Leonza en Venezuela, que es una religión de origen indígena, creada y fomentada a través de las religiones indígenas, fundamentalmente de los indígenas ubicados en el área de lo que es Yaracuy, con la montaña de Sorte, etcétera, y que se va a ir mezclando, especialmente cuando va avanzando hacia los siglos, pienso yo que 19 y 20, porque de los siglos anteriores no tengo información suficiente o por lo menos confiable para hablar de esta religión ya como expresión en la Venezuela colonial, pero sí a partir de finales del 19 y sobre todo en el 20, vamos a encontrar que una religión básicamente indígena, como María Leonza, que estableció un nexo muy interesante con el catolicismo, tanto que yo pienso que pudiera hablarse de María Leonza como parte del catolicismo popular, pero también en la forma peculiar como se desarrolló con un criterio indígena que yo creo que se expresa muy claramente en la organización de las cortes, especialmente en la corte de los Juanes. Ahí hay una clara evidencia de una presencia indígena. Vemos como esa religión o culto a María Leonza incorporó elementos africanos y hasta le dio un lugar dentro de su teología, dentro de su esquema teológico, que es el de las cortes africanas. Y así se han venido sucediendo distintas formas de vinculación y de influencia de las religiones indígenas sobre o con las religiones afroamericanas negras venidas a América.